eh, que hemos desarrollado desde Alianza Centro, que es la organización en la cual participo, en la cual milito y en la cual hago vida política. Hoy tendremos de invitado al abogado José Gudiño Uzcategui, abogado de la Fundación Venezuela Esequiba, quien hoy desarrollará un tema interesante para los venezolanos ante lo que estamos viviendo durante muchos años, que es la zona de reclamación o lo que obviamente le llaman la zona, el espacio de la Guyana Esequiba. Entonces, hoy queremos escuchar, y de verdad agradecido nuevamente a los compañeros de Unión por Venezuela, al compañero Rafael, que cada día nos ayuda, nos acompaña en este espacio, quien es parte de Alternativa 1, construyendo ese espacio lo que realmente llamamos en este país, que necesitamos actualmente, que es la unidad por este país que lo necesita y lo merece. Así que bueno, gracias José por acompañarnos, el espacio es tuyo, estamos atentos y cada uno de los que estamos aquí participando hoy, estamos atentos a escucharte y hacer las preguntas que obviamente nos corresponden para poder profundizar lo que realmente está pasando en el contexto actual, pero también hay que, para llegar a eso, creo que es importante que tú des un desarrollo desde el punto de partida de todo este conflicto, para que, bueno, los venezolanos sepan que no es un empeño de un gobierno, sino que debe ser un empeño de todos los venezolanos luchar por nuestros espacios que nos pertenecen. Así que, bueno, bienvenido, José, agradecido a ustedes y a la Fundación por el apoyo y gracias a Carlos Illich, quien fue que hizo, Carlos Illich Salazar, que hizo la articulación de ahora. Muchas gracias, estimado. En nombre de la Fundación Venezuela Esequiba, pues quiero agradecer el espacio. ¿Me escuchan? Fuerte y sí, claro. Perfecto. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te estamos oyendo. Ok, bueno. Bueno, en nombre de la Fundación Venezuela Esequiba, quiero agradecer el espacio brindado para, digamos, un poco masificar que los temas vinculados con nuestra justa e histórica reclamación territorial en cuanto al Esequibo, ¿no? Nuestra frontera oriental. Mi nombre es José Godiño, soy el secretario ejecutivo de la Fundación Venezuela Esequiba. Esta es una organización sin fines de lucro que no promueve la política de índole partidista y que se enfoca o tiene como finalidad la reivindicación del territorio esequibo y la reinserción de los esequibanos a la sociedad civil y el Estado venezolano. Estos últimos, pues bastante marginados, tanto por el gobierno venezolano como por el gobierno guyanés, quien es el Estado que pues administra el territorio esequibo. Hablando un poco, para comprender un poco qué es el Esequibo, de dónde viene, por qué estamos en este momento en la Corte Internacional de Justicia. Nosotros desde hace varios años damos una presentación que se llama el ABC del Esequibo. Y eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿desde cuándo empiezan los problemas limítrofes en Venezuela en cuanto a la frontera oriental? Estos se dan prácticamente con la configuración misma del territorio que hoy comprende Venezuela en su momento por la corona pues, española. A diferencia del resto del territorio, lo que es el espacio que comprende pues, Oriente, es un tanto, digamos, o era para aquel momento, era muy inaccesible. Y quienes se encargaban en aquel momento de conquistar las tierras en nombre de Dios y el reino de España, pues eran los misioneros, por lo que ellos llamaban para aquel entonces la doble empresa evangelizadora. Pasaron muchos grupos de misioneros por el oriente del país, digamos, pues buscando lo que ellos llamaban en aquel momento, que era pues civilizar a los salvajes, que no era más que ir bautizando a los indios y de esa forma convertirlos en súbditos de la reina y tomar posesión del territorio en nombre de Dios y los reyes de España. La particularidad del territorio oriental es que sus condiciones geográficas eran pero tan complejas y pues, digamos que eran condiciones climáticas y geográficas que la mayoría de los misioneros no estaban acostumbrados, que al principio varias misiones fracasaron.
Y pasaron muchísimas décadas hasta que por digamos, por azares del destino, lograran entrar en este espacio los misioneros capuchinos catalanes, quienes, pues debido a su misma pues, formación espiritual y toda esa formación que llevan los misioneros, pues logran pues adentrarse dentro del territorio y ganarse de una u otra forma la confianza de los indios. Cuando ellos ya empiezan a ocupar este territorio, pues bueno, pues se dan cuenta de que verdaderamente existe un problema pues de límites, ¿no? Ya para aquel entonces ya Holanda pues tenía posesiones digamos, al lado del Esequibo, lo que hoy se comprende como República Cooperativa de Guyana. Y estaban también los caribes que hacían un poco complejo la ocupación del territorio, entre algunos otros factores. Lo cierto es que a partir ya muy pasada la época de la colonia, pues que se logra de una u otra forma empezar a tomar posesión cierta de este territorio. Bueno, pues van pasando los años y el territorio, lo que comprende la Gran Guayana, que es esto que estamos viendo ahora acá, pues Venezuela o la corona española toma posición en lo que viene siendo el oriente, el occidente de la Gran Guayana, Holanda, Francia, Portugal y posteriormente Inglaterra, que en el año 1814 le compra a Holanda parte de sus posesiones en este terreno. En la actualidad, pues bueno, los países que forman lo que es la Gran Guayana en la actualidad es Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, que es territorio de ultramar de Francia, y Brasil. Guayana significa en el vocablo pues, indígena tierra de muchas aguas y está delimitado por diversos ríos, está rodeada de diversos ríos, por eso que se le dice que Guayana pues, es una gran isla, ¿no? Lo podemos apreciar acá, donde vemos las fronteras de la Gran Guayana, vemos los países que conforman la Gran Guayana en la actualidad, y hay que hacer énfasis en estas cuestiones que les voy a comentar ahora. Voy a hacer uso acá de la herramienta de anotar. Vemos que acá, este pedazo que marqué en rojo, eso que está allí, es o eran las posesiones que tenía Holanda en lo que es dentro de la Gran Guayana, y que posteriormente pues le vende a Inglaterra en el año 1814, y es lo que hoy día es la República Cooperativa de Guyana. Y esto que vemos al lado es nuestro Esequibo, o zona de reclamación, o Guayana Esequiba, que pues, es el territorio con el que se quiere hacer Guyana en este momento, digamos, tomando como único argumento pues, la usurpación inglesa de aquel entonces. Ajá. ¿Por qué el Esequibo es nuestro? Bueno, el 5 de julio de 1811 se firma el acta de independencia, donde Venezuela pues, se convierte en una república independiente. Para aquel momento, con base a la doctrina y a las costumbres del derecho romano, está el principio del iuti possede iuris, que es como poseía, seguirá poseyendo, y pues, con base a ello, pues Venezuela pasa a tomar posesión de todo lo que era la Capitanía General de 1777. Hay un énfasis acá. Hay algunos expertos que manifiestan que el principio iuti possede iuris, que tanto invocamos nosotros, los venezolanos y algunos países, digamos, con influencia en el derecho romano, esos son principios y son cuestiones que en el derecho anglosajón pues no tienden a verse, son cuestiones pues incompatibles en los diversos sistemas en ambos sistemas de derecho. Ahora, ¿qué es el Esequibo? Bueno, el Esequibo, la zona de reclamación, Guayana Esequiba
o simplemente Esequibo, pues es el territorio más al este que tiene Venezuela, tiene una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados y es nuestro. Eso digamos que es el concepto básico que todos nos deberíamos de aprender, o para no aprendernos tantas cosas, simplemente cuando nos hablen del Esequibo, lo que tenemos que aprendernos es que es nuestro. Así no tengamos idea de su historia. La mayoría de los argentinos no conocen a cabalidad el tema de las Malvinas, y si tú les preguntas sobre las Malvinas, pues te dicen que son argentinas, más allá de lo demás, ¿no? El tamaño del territorio Esequibo pues, es tan vasto y es tan amplio que viene siendo como unas 3 veces más grande que Portugal. Y si juntamos unos más o menos unos 9 estados del occidente del país, nos daría incluso una suma inferior a toda la extensión del Esequibo. Ahora, el primer reclamo que se hace desde el Estado venezolano con la corona inglesa sobre las usurpaciones territoriales lo hace el libertador Simón Bolívar en el año 1822, cuando ya advierte que habían algunas que ya estamos siendo víctimas de algunas usurpaciones por parte de Inglaterra. Inglaterra en este momento pues se pone a derecho y pues con base a la realidad ellos se cesan un poco la usurpación. Posteriormente, pues Inglaterra contrata a este amigo, el señor Robert Schomburgk, que era un naturalista prusiaco, para que, bueno, hiciera un estudio de las tierras adquiridas por Inglaterra. Tierras adquiridas por Inglaterra son estas que les tengo acá, disculpen, que les tengo acá, marcadas en rojo. El señor Robert, pues bueno, hace su viaje para acá, para la Guayana británica, y pues en ese momento inicia sus exploraciones, y se hacen, luego de sus exploraciones, una serie de levantamientos de mapa, donde progresivamente se va pues usurpando territorio venezolano. En un inicio fueron 4 los mapas publicados por Robert. El primer mapa, ya Inglaterra toma lo que sería la desembocadura del río Esequibo y parte de ese territorio de la costa. Ya en los segundos mapas, para el segundo mapa, cuando pues, el señor Robert y Inglaterra se da cuenta de la gran riqueza aurífera que se tiene en el Esequibo, pues empiezan ya empieza la usurpación con mayor fuerza. En este espacio ya, para el segundo mapa, la usurpación fue mayor. Y pues incluso luego de la muerte del señor Robert, se siguen publicando mapas y se llega a publicar un cuarto y último mapa donde pues, Inglaterra se hacía incluso con regiones muy adentro de Venezuela. Creo que era Upata, estaba incluso dentro de las pretensiones de esta gente. En que Venezuela tenía la necesidad pues de hacerse escuchar ante el mundo de la injusticia que estaba sufriendo. Para ese entonces, pues Inglaterra no se sentaba o no negociaba con países con escaso desarrollo político, económico y social, y únicamente Inglaterra reconocía como digno adversario, por decirlo de alguna manera, en el continente americano a los Estados Unidos de América. Venezuela Ya va. Creo que se tiene problemas de conexión. Otra vez. Vamos a esperar.
otra vez se desconectó. Yo creo que va a tener que, cuando se vuelva a conectar, no poner la presentación, explicarla, irla narrando vía audio y cualquier cosa, se le pregunta si después la puede compartir con los compañeros que están aquí presentes en la sala. Lo que se me ocurre para evitar estos problemas de conexión, aunque estamos viendo también que se están desconectando varios. O sea que debe haber un problema real de conexión serio ahorita. Vamos a esperar un momento, si no, bueno, como dijimos más temprano. Mira, aquí está César. Vamos a esperar que José se vuelva, ya tenga el audio. Regresé, ¿pueden escucharme? Sí. José, te voy a recomendar una cosa para que no tengas problemas, porque sé que la presentación es importante, pero creo que con el problema de la presentación a veces la conexión se pone lenta y puede estar originando ese problema de que te estés saliendo de la sala. No sé si hay posibilidades que posteriormente, después que termine esto, los que estén presentes, se pase la presentación a los que están presentes para que, bueno, puedan detallarla, pero creo que vas a tener que hacerlo vía audio ahorita por los problemas de conectividad. Ok, excelente, me parece muy bien. Perfecto. Ajá, entonces estamos en el tema de que, bueno, ya estaba la necesidad de que Estados Unidos interviniera en el tema de nuestra justa histórica reclamación territorial, y una vez que Estados Unidos pues acepta intervenir en nombre de Venezuela, pues se firma en Washington lo que sería el Tratado de Washington de 1897, o el Tratado de Washington, pues se firma lo que sería el tratado de previo al arbitraje que se haría para Seguimos presentando problemas con José. Aló, Rafael, ¿estás por ahí? Bueno, parece que tenemos problemas de conectividad. Ya. Disculpen que es que me había ausentado un minutico y creo que se volvió a desconectar. Creo que es un problema de conexión que tiene entonces. Sí, vamos a tener que... Ahí está otra vez. Ok. Intentarlo ver nuevamente porque la conexión se ha caído ya varias veces. Ok. Dale, no te preocupes. José, te escuchamos. Ok, ¿me escuchan? Sí, te oímos fuerte y claro. Bueno, posteriormente, después de la firma del Tratado de Arbitraje de Washington, inician los trabajos después de arbitraje. Como les comentaba, Venezuela no tenía representación. Para este momento, pues, digamos, el juez imparcial, el llamado juez imparcial del tribunal arbitral, pues acudió ante los Estados Unidos de América y les comentó que, bueno, que si no aceptaban su postura sobre lo que debería ser los límites entre Venezuela e Inglaterra, él iba a apoyar la posición de los ingleses, y pues Venezuela terminaría perdiendo más de 200 kilómetros cuadrados de su territorio. Y luego va con los ingleses y les comenta lo mismo y le dice que, bueno, que si ellos no aceptan digamos, la posición su posición, la posición del ruso, él iba a ir con los estadounidenses y pues iba a apoyar su posición, y Inglaterra se iba a quedar sin un centímetro del territorio que se buscaba usurpar. La conclusión de esto, ¿cuál fue? Bueno, la conclusión de esto fue
que la posición de nuestro amigo Frederick de Martens era pues, que a Inglaterra le correspondían 159.000 kilómetros cuadrados de territorio, de lo que hoy se conoce como el territorio esequibo. Y esta historia se conoce porque dentro del equipo de juristas que participaban en la defensa de Venezuela, el último de ellos, una vez que muere, pues deja ahí un memorándum, el memorándum de Malet Prevost, como se conoce, deja un memorándum escrito para que una vez que él muriera, pues se publicara y se supiera toda la verdad. Luego de la muerte de este estimado juez del Tribunal de Arbitraje, Venezuela pues toma mucha fuerza, lo que se venía comentando hace muchos años, o desde que se emitió el laudo arbitral en 1899, sobre la nulidez del laudo. Esto pues llevó a que Venezuela hiciera lo que para mí es que muere entonces el jurista, en lo que muere el jurista, él ordena que luego de su muerte pues se publique un memorándum. Este es el memorándum de Malet Prevost. Una vez que es publicado, pues toma fuerza la tesis venezolana de que con el laudo arbitral de París se había cometido una injusticia, y en ese entonces inicia el trabajo, o el mejor trabajo político y diplomático que se ha hecho en Venezuela desde su creación como Estado, que trajo como consecuencia la firma del Acuerdo de Ginebra. Venezuela, apoyada obviamente en los Estados Unidos de América nuevamente, empezó un trabajo internacional pues maravilloso, dando como consecuencia, una de las cuestiones más interesantes que hizo fue en el año 1962, el para entonces canciller de la República, Marco Francón Briceño, se pronuncia en las Naciones Unidas y pues manifiesta que Venezuela considera nulo e irrito el laudo arbitral de París, lleva todas sus consideraciones, las cuales son, pues, se les hace llegar a todas las delegaciones que estaban en ese momento en la sesión, y pues inicia un trabajo maravilloso desde el punto de vista político y diplomático, algo que debimos haber seguido y de verdad que no seguimos, no solamente en el tema del Esequibo, sino en todo. Que da como consecuencia pues la firma del Acuerdo de Ginebra en el 17 de febrero de 1966. Con la firma del Acuerdo de Ginebra pues se reabre nuevamente el caso del Esequibo, primera vez en la historia que sucedía eso, que un laudo arbitral era dejado pues entredicho. Venezuela pues logra eso gracias a todo este maravilloso trabajo que realizó. Y Inglaterra, luego de haber firmado este acuerdo, unos meses después, digamos que... Vamos a darle la palabra a Jen, a Jen Hutchins, para que... Sí, opino lo mismo, Rafa. O sea, José ha intentado interesantemente desarrollar toda una cadena explicativa, una línea del tiempo. Bien interesante, pero bueno, cuando se desconecta, se pierde el feedback. El hilo. Entonces sería bueno, asumir el turno al bate al compañero, para que tú mismo inicio, porque si no, es un problema de conexión, no es un problema de voluntad, es un problema de conexión. O sea, ha hecho todos los intentos posibles, pero bueno, tenemos mala conexión, mala conectividad. Sí. Dale, perfecto, no hay problema. Que Jen comience con donde quedó, o si quiere agregar otra cosa, no hay problema. Entonces, bueno, te escuchamos, Jen. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Perfecto, te escuchamos bien. Te estábamos escuchando, Jen. Vuelve a activar el micrófono, porfa. Te escuchamos ahora, perfecto. Te escuchamos bien. Sí, te escuchamos. Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Bueno, le decía que entonces el Acuerdo de Ginebra de 1966 realmente va a ser
uno de los mayores logros de la política venezolana y sobre todo en el siglo XX, porque logramos realmente con ello resaltar el verdadero poder político que se tenía para Venezuela con relación al territorio Esequibo, ya que habíamos doblado, casi a punto de fracturarle el brazo a lo que venía siendo el mayor imperio realmente durante el siglo XVII y XVIII del mundo, pues. ¿Qué pasa? Que el Acuerdo de Ginebra realmente allí Inglaterra reconoce de que a través de sus componentes ideopolíticas y de interés geopolítico, sobre todo lo que era la explotación minera y del oro de los yacimientos venezolanos, hoy lo conocemos como el arco minero, y aplicó todo el poder político que tenía para el entonces y arrebatarnos realmente ese territorio. Para entonces el Acuerdo de Ginebra, ellos reconocieron de que habían hecho uso de intereses no jurídicos, que es realmente lo que hace que Venezuela reclame el territorio como nuestro. Y es allí donde entonces se van a surgir ciertos eventos que políticamente pudieron haber dado el éxito a Venezuela, como fue la rebelión de Rupununi en 1969 y posteriormente el congelamiento de las negociaciones, el acuerdo que firma el presidente Caldera en Puerto España en 1970 para parar por un periodo de 12 años realmente lo que serían las negociaciones de la entrega del territorio. Que eso es realmente lo que deberíamos entender como tal, que es la entrega del territorio y no realmente lo que para muchos piensan que es ver qué es lo que vamos a negociar sobre el territorio. Deberíamos nosotros entender que no buscamos, que Venezuela no aspira que nos reconozcan un pedazo del territorio. Nosotros realmente aspiramos es la totalidad del territorio, es decir, los 159.500 kilómetros cuadrados que nos corresponden del lado oriente del río Esequibo. De esa manera podemos realmente nosotros reconocer que se hará realmente justicia como tal. Por supuesto que posteriormente al Tratado de Puerto España. ¿Me escuchan? Ya desactivé el micrófono de la persona que andaba interrumpiendo. Puedes continuar. Okay. Perdón. De allí, luego de terminado el Tratado de Puerto España, venimos entonces a iniciar un proceso a través de la figura del buen oficiante. Es decir, empezamos a aplicar la cartilla que se había establecido en el Acuerdo de Ginebra en su artículo 33. Es así como entonces, desde 1983 empezamos realmente a aplicar el Acuerdo del buen oficiante, que hay que entender que el Acuerdo del buen oficiante o su papel no era realmente ejercer funciones de negociador, no, sino realmente es una figura de lleva y trae entre las posturas. Él no tenía capacidad para tomar decisiones ni tampoco para intervenir más allá de simplemente ser un buen oficiante de llevar posturas entre Venezuela y Guyana. El verdadero problema allí hay que entenderlo porque tanto Venezuela como la República Cooperativa de Guyana nunca se pusieron de acuerdo en cuál era el problema a debatir, porque para Venezuela es y debe ser la entrega de la administración de nuestro territorio, mientras que para ellos era que Venezuela reconociera el laudo arbitral de París de 1899 como válido, por lo tanto que el territorio seguiría siendo de ellos. Claro, al tener estas dos posturas, nunca hubo un verdadero acuerdo y ninguna intención cierta de querer realmente por parte de Guyana ya de devolvernos el territorio y por parte de Venezuela manteniendo el Acuerdo de Ginebra de que teníamos que ir bajo unas negociaciones pacíficas, entonces es que se le vino dando mayores largas hasta que llega realmente en la postura
el 2004, cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, desde la ciudad de Johnstown, realmente declara de que Venezuela no sería un obstáculo para que el pueblo de Guyana pudiese entonces utilizar los recursos que existen dentro del territorio como parte del desarrollo social de la República Cooperativa. Por supuesto que esto fue un punto de quiebre dentro de la política venezolana, porque siempre desde el Acuerdo de Ginebra en 1966 se estableció que no se podía establecer ningún tipo de concesiones dentro del territorio sin que ambas partes estuviesen de acuerdo. Y por supuesto que durante todo el periodo del siglo XX, Venezuela nunca estuvo de acuerdo en otorgar ningún tipo de concesiones dentro de lo que sería el territorio. A pesar de que el mismo Acuerdo de Ginebra establece de que aún cualquier tipo de infraestructura o de desarrollo que se haga dentro del territorio Esequibo no garantiza la soberanía sobre ellas, pero justamente para evitar cualquier malas interpretaciones, Venezuela siempre se negaba a que se otorgaran algún tipo de concesiones dentro del territorio. Sin embargo, el presidente Chávez en el 2004 vino justamente ayer con el traste de esta política venezolana, que a partir de allí, justamente ya el 2007, Guyana empieza a otorgar grandes concesiones que justo llegó hasta lo que es el periodo ahorita 2013-2015, donde ya las grandes explotadoras de petróleo, entre otras la ExxonMobil, pues entonces vinieron a establecer ya grandes yacimientos allí con todas las intenciones de explotar dichos yacimientos. Es así como entonces, por supuesto, en el año 2017, ya bajo la autoridad del secretario general Guterres, intenta aplicar el último principio de una negociación planteada entre el buen oficiante, y es así como entonces, por supuesto, ni Venezuela ni Guyana llegaron a un acuerdo con esa figura, trayendo como consecuencia que él entonces decidiera, porque así lo establecería el Acuerdo de Ginebra, de que él utilizaría otros mecanismos mediante el cual pudiese entonces solventar el problema. Y es allí, basado en eso, donde Guyana, que al igual que Venezuela, desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero se da la tarea de presentar la demanda contra Venezuela sobre el territorio Esequibo, la cual entonces la Corte, justamente el 18 de diciembre del año pasado, se pronunció en términos jurídicos, podríamos decir que parcialmente con lugar la solicitud de Guyana, ya que decidieron que ellos tenían competencia, pero solo y exclusivamente para revisar el laudo arbitral de París y no para reconocer los demás actos de los cuales Guyana estaba demandando a Venezuela. Y eso es lo que entonces nos tiene hoy en día con la verdadera intención de que Venezuela, o por lo menos los venezolanos que estamos dedicados a esta área de discusión, que realmente alcance los niveles dentro de la sociedad venezolana para que podamos realmente ejercer la presión tanto nacional como internacional de que en definitiva se nos reconozca la soberanía sobre nuestro territorio. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos a la orden. Sí, aquí yo tengo una pregunta del chat que pregunta, es de Carlos Suárez. ¿Por qué Guaidó y la oposición en el exilio no han presentado oposición a la actual política del gobierno de los Estados Unidos? Me refiero al tema de Guayana, pero sería interesante conocer esa respuesta. Fíjate, yo no soy Guaidó ni tampoco soy diputado de la Asamblea Nacional, quien acaba de restablecer las condiciones de permanencia de esta asamblea. Sin embargo, no hay ningún hecho todavía que sea contrario al orden del derecho. ¿Qué sucede? Hay que entender un punto importante con relación a lo que es el mar territorial. El mar territorial, por leyes marítimas, queda establecido es en función al territorio.
¿Qué pasa? Como el territorio Esequibo jurídicamente está en discusión, no podemos hablar de que el mar continental es mar venezolano definitivamente. Tampoco es mar territorial de Guyana, porque hasta que no se fije los límites territoriales, no podrás entonces tú definir realmente cuál sería el espacio marítimo. Sin embargo, dentro de del límite de las concesiones que otorgó Guyana para las explotaciones petroleras, hay un punto que dentro del mismo pueblo venezolano y la misma armada como tal, no está bien claro y bien está definido. Porque, ¿qué pasa? La línea marítima presuntamente para Venezuela está en un ángulo de 60 grados hacia el oeste. Por lo tanto, eso nos amplía el mar territorial, eso tomando como la línea de base recta establecido por Raúl Leoni, donde esa línea de base recta no es un ángulo exactamente de 90 grados, sino es un ángulo inclinado aproximadamente unos 30 grados. Por lo tanto, ese ángulo de 30 grados, cuando tú lo proyectas hacia el infinito sobre el mar territorial, colida con lo que sería el mar territorial que ya nosotros habíamos fijado acuerdos con Trinidad y Tobago, y entonces queda ahí una franja que bajo el mismo criterio para la gente de Guyana queda dentro de su mar territorial. Por lo tanto, ahí queda una especie de duda porque obviamente no se ha fijado posición. Lo que sí es claro, que sí tenemos que estar claros, que por ser una zona en reclamación y bajo el acuerdo de Ginebra, no se puede otorgar concesiones al respecto. Pero como ya lo dije, en el 2004 el presidente Chávez abrió la posibilidad de que eso ocurriera, entonces claro, ahí estamos en el límite dentro de lo que podría ser la verdadera jurisdicción marítima y no la verdadera jurisdicción. Por lo tanto, lo que nosotros nos deberíamos enfocar ahorita es fundamentalmente en rescatar el territorio, porque teniendo el territorio es que realmente podremos fijar los límites marítimos. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? No, perfecto. Yo tengo un comentario y una pregunta a la vez. El comentario es, de la zona, o vamos a decir, de la frontera venezolana, la única que estamos establecida y acordada es con la de Brasil. En el caso de Colombia tenemos un problema con el caso del Golfo de Venezuela. Y también hacia el norte, hacia lo que es el mar territorial, tenemos problemas todavía no de fronteras no definidas con muchos países que están en el Caribe. Mi pregunta va a ¿qué ocurre si en el caso de un fallo en contra de nuestro territorio, con el caso del Esequibo, no abre la compuerta a la pérdida aún más del territorio, no solo el mar territorial, sino en el caso del Golfo de Venezuela con respecto a Colombia? Fíjate, interesante la pregunta. El detalle es el siguiente. Como Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional, por lo tanto, aún el fallo sea a favor o sea en contra. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí, porque uno de los magistrados de la Corte Internacional, cuando da su voto, él dice que si bien, y de hecho es uno de los que aprobó de que tenían jurisdicción, pero él ahí dentro de su exposición de motivos establece de que si el caso fuese de que el laudo de París es realmente írrito y por lo tanto pierde la nulidad, la Corte no tiene forma de cómo establecer los límites ciertos, ya que eso no es lo que está solicitado por la parte, ¿me comprendes? Desde el punto de vista jurídico. Pero aparte de eso, ¿qué ocurriría? Que como Venezuela no reconocería la decisión de la Corte, realmente seguirá siendo un asunto de bilateralidad, que es la política que ha mantenido siempre Venezuela con todos y cada uno de los límites fronterizos que se ha trazado. Unos con mayor apremio que otros, pero seguimos todavía en ese tránsito de fijar las fronteras marítimas. Pero sí, podría haber la posibilidad de que cualquier otro de los otros países se sientan quizás apoyados bajo una sentencia para que entonces demandaran a Venezuela. Pero de la misma manera, como Venezuela desconoce la autoridad de la Corte, no podría tener mayor influencia o mayor
preponderancia dentro de lo que serán los límites territoriales venezolanos. Perfecto. Perfecto, Mogollón. No sé si alguien más tiene una pregunta, algún comentario. Que No, yo quería hacer una intervención sobre algunas cosas que son interesantes sobre este trabajo que se están haciendo en algunas organizaciones, que sé que no es la única organización, sé que hay muchas otras organizaciones, fundaciones, ONG, que están trabajando en este tema, pero también veo con mucha necesidad, creo yo que pudiera denotarla así, la importancia en el sistema educativo del país, porque ciertamente en el sistema educativo se desarrolla, bueno, todo el tema del contenido de la geografía y la historia, pero no profundizan todo el contenido, sino que, bueno, hacemos siempre el paseo histórico de, bueno, eso es una zona de reclamación, los gobiernos siempre han estado peleando la zona de reclamación, pero todo esto que hoy se ha explicado y que sé que, bueno, que por problemas de limitaciones de la conectividad digital, no pudimos terminar de ver la presentación, pero fue muy interesante, fue bien importante. ¿Qué estamos haciendo las organizaciones y las fundaciones, aun cuando ciertamente están luchando desde su punto de organización y de su punto de lucha, para lograr también ser incidente en decisiones que trasciendan a lo histórico del país, pero también con el sistema educativo? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ciertamente una de las cosas que uno admira siempre de otros países es su cultura, su tradición, su historia, pero nosotros también tenemos una historia muy enriquecedora, pero tenemos una debilidad en el sistema educativo, que creo que es eso. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué está haciendo cada una de estas fundaciones para llegar a la mayor cantidad de espacios educativos, a los docentes, que ciertamente, bueno, mañana se cumple un año de aniversario del tema educativo, el sistema educativo, de los educadores, el Día del Educador, aún con su pésima situación crítica y económica, pero creo que es importante porque, bueno, ese es el punto de conexión con el sistema educativo que permita hacer que los jóvenes y las generaciones no tan jóvenes y los niños que van creciendo puedan también sentir ese hecho que decía José hace rato cuando estaba conectado, empezar a hacerle entender a la gente que el Esequibo es nuestro. No solamente seguir diciéndole está en zona de reclamación, sino apropiarnos del concepto desde el punto de vista geohistórico de que ese espacio es nuestro, que tenemos que lucharlo y que cada uno de los venezolanos tiene que reconocer que ese territorio es propiedad, es perteneciente a lo que obviamente Venezuela ha librado durante muchos años. Pero yo creo que es una debilidad que existe hasta el punto de vista mediático y obviamente comunicacional. Siempre aparece el tema del Esequibo en los momentos como estos. Empieza una posición, se dispara un tema en un tribunal, internacionalmente se prenden las alarmas y bueno, empezamos a hacer lo que decía Rafael. El gobierno aprovecha la campaña de publicidad y propaganda para mostrar que ellos solamente están haciendo, el otro sector de la oposición se anula ante de repente generar algunas condiciones mucho más prácticas y pragmáticas, como pudiéramos decirlo, para presentar algo, pero también existen organizaciones sociales, políticas, comunitarias, que solamente aparecen a hablar sobre el Esequibo en el momento que existen este tipo de conmociones. Yo creo que hay que seguir motivando y promoviendo y propulsando este tipo de iniciativa, pero llegar a todos los sectores y empezar a desarrollar algún tipo de campaña que permita. Ahora, quisiera saber a profundidad, primero, bueno, como organización, cómo nosotros pudiéramos tratar de articular ese tipo de trabajo y que obviamente esta herramienta que ustedes están desarrollando pueda llegar a la mayor cantidad de poblaciones donde cada uno hace presencia. Bueno, fíjate, primero yo soy licenciado en Historia y licenciado en Educación, mención Historia, pero también soy abogado. Dentro de los pensos académicos, cuando tú los revisas, realmente es poco lo que la historia de Venezuela reseña sobre lo que son los límites fronterizos. Y por supuesto, cuando hablamos sobre el territorio Esequibo, ya es como quien dice el último capítulo del programa de historia contemporánea, ¿me entiendes? Ya por allá que casi nadie lo toca como profesores. Y adicional a eso, es tanto así que menos conocimiento sobre la materia tienen. Por lo tanto, es un tema que poco manejado.
que inclusive cuando tú hablas con algunos profesionales, bien sea del área de comunicación social o inclusive del área de historia y geografía, que desconocen sobre el tema del territorio Esequibo, ya por allí puedes tener idea de la falta de identidad con relación a lo que es realmente el problema como tal. La Fundación Venezuela Esequibo, desde su creación, que no data más de 4 años en adelante, hemos realmente tratado en lo posible de llegar a colegios llevando el mensaje del ABC del Esequibo, pero por supuesto, una fundación con pocos recursos, con poco personal y que adicional a eso podríamos abarcar 2 o 3 colegios en área, es poco el trabajo que se puede hacer. Realmente requerimos de mayor participación y de incentivar muchísimo más a especialistas, aunque nosotros estamos en ese proceso de formar para que salgan justamente a las universidades y escuelas a dictar este tipo de conferencias. Por ejemplo, el año pasado, a través de este medio digital, pudimos hacer más o menos como 7 foros al respecto. Pero el año anterior, de forma presencial, hicimos por lo menos unos 7, 8, incluyendo uno en el Colegio de Ingenieros, con grupos de ingenieros del área de geología, que para ellos también era desconocido el territorio como tal. Entonces, hay algunas labores que como fundación podemos hacer, pero que por supuesto, para poder alcanzar el mayor número de la población venezolana, para que ésta entienda y adquiera el amor por el territorio, se requiere muchísimo más y como lo decía Gudiño, sacarlo de la política partidista y convertirlo realmente en una política de Estado, para que podamos elegir tanto diputados como representantes que conozcan del tema y de esa manera realmente podamos tener una Cancillería que tenga clara visión de la situación, porque cabe destacar que para el 2004 Nicolás Maduro era el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces ya podemos entender las fallas que se puedan presentar y que entonces hoy en día ellos se quieran ahondar la bandera de la defensa del territorio cuando en el 2004 fueron ellos mismos los que casi que lo entregan. Entonces entramos allí en esos elementos de contradicción porque simplemente intereses partidistas y no realmente una política de verdadero Estado nacional. Perfecto. Ahí Luis Sánchez Urbina había levantado la mano pidiendo el derecho a palabra. Adelante, Luis, tienes la palabra. Buenas noches. Buenas noches, te oímos. Ok, muchas gracias. Primero, felicitarlo por la oportunidad de participar en este programa, bueno, en este espacio, ¿no? Mira, hay varias inquietudes. Primero, cuando ustedes estaban organizando, escuché a micrófono abierto pues la posibilidad de que, bueno, el gobierno se lanzara a esa aventura que en 1982 el gobierno, la Junta Militar de la Argentina, pues realizó con las Malvinas, ¿no? Si esa posibilidad se ha estudiado, yo creo que es un poco imposible que eso se haga, ¿no? Bueno, a mi criterio, ¿no? Eso no quiere decir que sea absoluta razón. Razones más que obvias. Pero la pregunta en sí, más allá de ese comentario que se hizo ahí, que me llamó poderosamente la atención, por eso es lo que quiero ya, reflejarlo, ¿no? Creo que, si bien es cierto, pues las condiciones no están dadas como para eso, no han estado dadas nunca. Venezuela no tiene la capacidad para hacerse, no de entrar a un territorio, sino de sostener el objetivo, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la extensión tan grande como para las Fuerzas Armadas que Venezuela tiene. Ahora bien, una pregunta que ya que se está hablando sobre la entrega o la negligencia que tuvo el gobierno para el 2004, cuando el presidente Chávez dio aquellas famosas declaraciones, pero siempre me ha llamado la atención y lo he preguntado en varios foros, ¿por qué la Asamblea Nacional en su momento no interpeló a la señora Newman, siendo funcionaria del gobierno de Guaidó, para las supuestas declaraciones que ella dio en su momento, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando el gobierno de Rafael Caldera era embajador en el Reino Unido
el doctor o el abogado historiador Olavarría, que al estar en desacuerdo con la firma del protocolo de Puerto España, presenta su renuncia y es llamado ante el Congreso y es interpelado. Para que le expusiese las razones por las cuales la renuncia y bueno, y se dio esa interpelación con él. En el caso de la señora Newman, pues que tanta opinión negativa o adversa o de alguna manera pues levantó esas declaraciones, eso nunca fue aclarado, nunca se le dio la oportunidad en la Asamblea Nacional de que eso se aclarase, siendo ella funcionaria pública, ¿verdad? Y que tenía la facultad de la Asamblea Nacional de llamarla a interponer, de interpelarla para que esta situación se aclarase. Pero entonces hemos visto, como bien lo dice el amigo acá, que este tema, uno de los principales problemas que hemos tenido es, por supuesto, la desinformación, la ignorancia que tiene el pueblo en relación a este, pero también es que aquellos que manejan la información también la utilizan para cuestiones partidistas. Entonces, quisiera saber, obviamente, como dijo el amigo, yo no soy Asamblea Nacional, yo no soy el gobierno, pero obviamente ustedes porque ustedes se relacionan con ciertos individuos como el diputado William Dávila, etcétera, etcétera, pues tendrán información relacionada a estos acontecimientos más que uno que está en el interior del país. Adelante, gracias. Muy buenas noches. Disculpen la... No, de nada. Te recuerdo que la Asamblea Nacional decretada por el Tribunal Supremo en desacato trajo como consecuencia que todos los actos donde la Asamblea solicitaba la participación o las declaratorias, la intervención de ministros, viceministros, inclusive de personas de alto gobierno para que fuesen a ser interpelados, simplemente se los negaban o ellos no participaban porque, claro, estaban según la sentencia en desacato, por lo tanto no tendrían mayor actos para poder asistir. Y bueno, de allí, insisto, pues más una situación política partidista que una verdadera política nacionalista para poder recurrir cada uno de estos actos. Lo que sí es importante destacar que gracias a Dios al Parlamento, desde el acuerdo de Washington de 1897, siempre se estableció que el laudo arbitral, la decisión del laudo arbitral tenía que ser refrendado por el parlamento respectivo de ambos países. Gracias a Dios Venezuela no lo reconoció, no le dio su aval en ese entonces, ni en ninguno de los siguientes parlamentos que se llegó a tener al respecto, y por eso es que estamos en plena discusión sobre el territorio, porque la representación política nacional, que es a través del Congreso, hoy en día la Asamblea Nacional nunca reconoció y ha reconocido el laudo arbitral de París como válido. Ok, perfecto, muchas gracias. Disculpa, voy a aprovechar la oportunidad para hacer, hay proyectos con esta nueva asamblea, hay proyectos de intercambio de información, de colaboración, entendiendo pues lo importante del tema. Fíjate, de proyectos no sé, lo único que sí sé es porque la asamblea recién instalada acaban de presentar dos actos importantísimos, que es la justa reclamación de Venezuela sobre el territorio, pero justamente lo hace esta asamblea, o le dan el auge político a esta asamblea como un elemento de interés más nacionalista politiquero que un verdadero materia de Estado. Cabe destacar, y no es por mencionarla solamente o porque tenga algún interés al respecto, María Corina Machado, siendo diputada dentro del hemiciclo, ella planteó de que la Asamblea Nacional se trasladara justamente hasta el territorio Esequibo dentro del Tango 64 y desde allá exigir la soberanía del territorio. Y en ese entonces la mayoría chavista simplemente se burló de la postura y más nada. Pues entonces, que hoy son los mismos que ingresaron nuevamente a la Asamblea Nacional. Esa asamblea, a esta nueva asamblea, vienen a ser las mismas partes. Por lo tanto,
pensar que realmente haya algún proyecto serio y cierto, lo dudo, bueno, cabe destacar también que para el año 2015-16, el gobierno nacional hizo un intento por otorgar identidad a los nacidos en el territorio Esequibo, cuya partida de nacimiento se les reconocía los documentos emitidos por la República Cooperativa de Guyana. Sin embargo, a pesar de ese gesto que nosotros aplaudimos, 2 años después nos conseguimos de que los propios venezolanos nacidos en el territorio guyanés con cédula venezolana entregado por el respectivo SAIME, resulta ser de que sus números de cédulas no aparecen dentro de la data venezolana y entonces hoy en día lo tratan como que si fuesen falsificadores, violadores de soberanía, y en vez de haber sido un acto realmente de motivación de identidad nacional, lo convirtieron más bien en un acto de piratería, donde los mismos esequibanos se sienten más bien invasores dentro de su propio territorio, porque las Fuerzas Armadas, la policía, dentro del territorio lo tratan como que si fuesen ellos indocumentados o falsificadores de documentos. Imagínate realmente lo que ha sido una implementación de una política errónea sobre realmente lo que ha sido el caso del territorio. Para muestra además otro botón, por ejemplo, yo como abogado le he hecho seguimiento a un amparo que metió una de nuestras fundaciones asociadas, que es ANCOR, donde en el Tribunal Supremo de Justicia del año 2016 se introdujo un amparo constitucional y al día de hoy, ya año 2021, todavía no se ha, el magistrado, bueno, después de que se introdujo la solicitud, ha pasado por 7 magistrados para que tome decisión. Y al día de hoy todavía no han tomado decisión, violando la propia ley de amparo constitucional, porque en menos de 72 horas debieron haber convocado a la audiencia. Y esta es fecha que todavía no se ha convocado a la audiencia. Cada vez que voy al Tribunal Supremo y reviso el expediente, sigue estando en las mismas condiciones. Por lo tanto, no hay una verdadera política de Estado para querer solventar estas situaciones, sino más bien es de interés partidista, dadas las circunstancias momentáneas en las cuales se puedan ellos visualizar. Perfecto, no sé si alguien más tiene una pregunta, pero yo tenía otra pregunta, pero bueno, ya se ha aclarado parte de lo del tema de que no existe política de Estado con el tema del Esequibo, pero si en algún momento o durante esta etapa histórica de estos últimos 20 años ha habido alguna alianza, alguna comunicación con el gobierno de Surinam, sobre todo sobre el tema del territorio guyanés, porque como el que no sepa, Surinam también tiene un reclamo territorial sobre Guyana, hacia el lado, lo que llaman, digamos, el lado suroriental del territorio guyanés, que eso también le llevaría a perder gran parte de otro pedazo de su territorio. Sería conveniente ver si ustedes tienen conocimiento de que si a nivel de Estado ha habido alguna alianza o algún acercamiento con ellos, porque sé que en algún momento, sobre todo en los años 60, hubo siempre como ese acercamiento para tratar de recuperar, que ambos países recuperaran su territorio en simultáneo, sea por la vía diplomática o por la vía de la fuerza. Bueno, fíjate que yo soy uno de los que siempre he planteado en todos los foros de que Venezuela, dentro de su política para la recuperación del territorio, debe hacer alianzas e involucrar a todos los participantes en lo que fue la sumatoria de la Capitanía General de Venezuela en 1777, cuando todo lo que sería la provincia de Guayana se le suma al territorio. Y por supuesto, basado en el principio que tú dices, el enemigo de mi amigo es mi amigo, pues allí debería ser. Porque si bien es cierto, Surinam presenta un laudo arbitral también con un problema limítrofe, que es la isla del Tigre, allí donde justamente confabula el punto si es o no es dentro de lo que sería el territorio de Surinam o dentro del territorio de la República Cooperativa de Guyana. Pero mira, no, realmente Venezuela no ha desarrollado políticas serias con relación a este tipo. Es absurdo, por ejemplo, de que nosotros no tengamos a los españoles o a los portugueses, a los brasileros,
unidos en esta lucha, porque justamente cuando se da la Capitanía General y, por supuesto, y posteriormente la República, ambos países reconocían la soberanía de Venezuela dentro de todo el territorio Esequibo. Por lo tanto, ellos, porque fueron tratados que se firmaron justamente entre los reyes españoles y los reyes portugueses, donde se reconocían ambos territorios, donde cómo es posible que nosotros no hayamos involucrado a la corona o a Inglaterra como nación, porque fueron ellos los que firmaron el Acuerdo de Ginebra. Por lo tanto, ellos no podrían ahora echarse para atrás después que lo firmaron. Eso es una nación que debería estar sumada a reconocer nuestra territorialidad, pero es que la política exterior venezolana en materia de territorialidad realmente no hemos tenido una verdadera política exterior que realmente podamos decir que llevamos la bandera en ese aspecto. Simplemente somos, bueno, ya lo dije, de que Maduro en el 2004 era el canciller y ya sabemos de las capacidades académicas al respecto, pues. Perfecto. No sé si alguien más tiene una pregunta o una duda que quiera aclarar, o le dejo la palabra a Mogollón. Yo quería aunar ahí se dice, en el planteamiento del compañero sobre el tema educativo, porque es una de las partes que más manejo. Bueno, ciertamente comparto mi vida con una profesora de geografía e historia, y eso es parte de lo que día a día discutimos, y sí me gusta, bueno, y mi madre que está aquí escuchando también compartiendo, pues, bueno, parte de la familia, es cultora. Entonces, ese tema ciertamente las debilidades que existen en el país, y lo decía ahorita el compañero, sobre que la historia contemporánea, cuando tocan el Esequibo, la mayoría de los sistemas educativos, desde la básica, primaria y hasta a niveles universitarios, muy poco tocan eso. Pero también hay una debilidad que creo que es importante recalcar, lo que es en el tema también de la militancia de las organizaciones políticas partidistas. La mayoría de los partidos políticos llegan con una concepción de que todos son nacionalistas, pero estoy seguro que muchos partidos políticos en este país, de cualquier torre ideológica, desconocen el contexto histórico de lo que obviamente hoy se ha dicho aquí. Entonces, yo creo que hay que tratar de hacer un esfuerzo, como se lo decía Rafael hace unos días, y es una de las tareas. La unión no solo tiene que ser una unión política, sino una unión social y ciudadana, porque el país necesita una nueva forma de hacer las cosas, y parte por eso, por empezar por el orden y por empezar a hacer valer lo que es nuestro. Actualmente, esto que yo hoy escucho, no lo voy a negar porque tampoco es que soy erudito de la materia, pero sí es importante porque, bueno, nos estamos formando como ciudadanos. Pero hay sectores donde la gente se puede inscribir en cualquier sitio, sea organización, sea fundación, sea así sea una junta de consejo comunal que existe o una asociación de vecinos, y solamente su límite es el espacio geográfico donde ellos caminan y hasta donde pueden ellos llegar. Pero no entienden este tipo de cosas que creo que es importante darle fuerza, darle vida y exigir ante el penso de estudio a nivel de todos los niveles académicos, educativos, bueno, que el tema del Esequibo sea tratado no por un tema de paseo o de mateo académico, sino que sea un tema también de proyecto educativo, o sea, que el muchacho comprenda que ese territorio es nuestro, que lo hagamos valer, que tengamos sentido de pertenencia, y que, bueno, que entendamos que dentro de unos años, porque también es un tema de cultura y de formación, pudiéramos en unos años tener una sociedad venezolana mucho más comprometida con esta lucha y no tener esta gran debilidad que existe actualmente, que solamente se sigue hablando de Esequibo cuando existen los conflictos, pero del resto del año no se habla absolutamente de eso. Entonces, mira, compañeros de la Fundación, cuenten con nosotros, por lo menos con Alianza Centro, que es una organización, un movimiento ciertamente político, pero bueno, somos un movimiento político ciudadano. Estamos en 3 estados de Venezuela. Yo estoy seguro que la misma razón la tiene Rafael Curbelo, que está en la misma sintonía, que es militante y dirigente de Alternativa 1. Y estoy seguro que cada uno de los que hoy participamos aquí tenemos la visión de querer hacer algo por el más allá del tema propagandístico, publicitario sobre el Esequibo, sino que nos permita posicionar nuestra lucha, nuestro papel y nuestra importancia sobre este gran territorio que es nuestro, pues. Entonces,
Yo más que hacer preguntas, yo quería ratificar nuestro compromiso, invitarlo a ustedes a un próximo encuentro que nos permita profundizar, pero también que podamos llegar a los espacios donde cada uno de nosotros tengamos líderes sociales y políticos que puedan llevar las banderas de esto más que como un partido político o con una visión partidista, como una visión del derecho a defender la soberanía, porque es lo que es nuestro. Fíjate, dos datos importantes con relación a lo que son los partidos políticos. Uno, mucha gente habla de Marcos Pérez Jiménez, el salvador de la patria y cualquiera de los adjetivos que quieran colocarle, pero resulta ser de que Marcos Pérez Jiménez tuvo la osadía de haber colocado un consulado de Venezuela dentro del territorio Esequibo, es decir, que él reconocía de que el territorio Esequibo no era nuestro, sino era realmente guyanés. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que estar claros de los hechos históricos para poder entonces hacerlos hincapié y énfasis en los elementos de importancia como tal, como reconocer la gestión de Betancur y de León y en el proceso del Acuerdo de Ginebra, son elementos importantísimos, pero que a su vez las militancias de los partidos políticos lo olvidaron o lo desconocen, por lo tanto no le dan el valor histórico político que realmente merece y que debería tener como tal dentro de lo que sería el aspecto político partidista, porque esos son elementos que les van a dar basamento para poder tener elementos históricos de su discusión y de su verdadera lucha nacionalista territorial.